Si crees que ser conservador es no perder dinero, tengo una mala noticia para ti. Seguramente ya lo estás perdiendo. No porque tomes malas decisiones, sino porque estás midiendo el riesgo de manera equivocada. La mayoría de personas que se definen como personas conservadoras creen que mientras el número de su cuenta no baje, todo va bien. Se autoengañan pensando que un 1 o 2% anual ya les hace ganar dinero. Pero ser conservador de verdad significa que tu dinero mantenga su poder adquisitivo con el paso del tiempo. Y ahí es donde empieza el problema, porque mantener el poder adquisitivo no quiere decir mantener la misma cifra de ahorro. Hoy quiero hablar contigo de algo incómodo, pero necesario. Porque en España mucha gente alardea de yo soy conservador con mi dinero, pensando que eso les protege. Pero la triste realidad es que esa supuesta prudencia en muchos casos está haciendo justo lo contrario. Está erosionando su patrimonio poco a poco, sin ruido y sin alarma. Te lo digo claro desde el principio, la mayoría de personas que se consideran conservadoras no conservan su patrimonio. Están perdiendo capacidad de compra cada año por culpa de la inflación y los impuestos. Pero como no ven caídas en su cuenta porque utilizan productos garantizados, creen que están ganando. Y este es el gran error. No perder dinero no significa conservarlo. Conservar patrimonio es conseguir que dentro de 10 o 20 años vista, ese dinero te permita vivir igual o mejor que a día de hoy. Todo lo demás es una falsa sensación de seguridad. Así que si alguna vez has dicho la frase de yo soy conservador con mi dinero, quédate hasta el final. Porque lo que te voy a contar puede cambiar por completo cómo entiendes el riesgo, la seguridad y las decisiones financieras que estás tomando para tu futuro. Vamos por partes. Ser conservador suena muy bien. Es una palabra que tranquiliza, que suena a prudencia, a cabeza fría, a no meterse en líos, a no jugársela. Normalmente significa esto: no quiero perder dinero, prefiero ganar poco, pero dormir tranquilo. Perfecto. Y ojo, es totalmente lógico. Cualquier persona sensata diría lo mismo. Hoy nadie quiere poner en riesgo su patrimonio. Pero el problema aquí no es ser conservador. El problema es que casi nadie te ha enseñado a medir el riesgo de verdad. Porque evitar la volatilidad no siempre es evitar el riesgo. A veces es justo lo contrario. A partir de ahí aparecen los clásicos de siempre: depósitos, cuentas remuneradas, letras del tesoro o fondos ultraconservadores. Productos estables, con poca volatilidad y con la promesa implícita de tranquilidad. Todo parece bajo control, todo parece seguro, y el problema es que esa seguridad es solo aparente, porque no estás analizando si tu dinero realmente se conserva, sino únicamente si no baja en el corto plazo. Y eso es una visión incompleta y peligrosa. Aquí viene la primera bofetada de realidad. Seguridad no es lo mismo que conservar el patrimonio. Que tu dinero no se mueva no significa que no se esté pudriendo por el efecto de la inflación. Si te fijas en esta tabla de aquí, podrás ver el poder oculto de la inflación, cómo en 23 años se ha comido un 42% de tu patrimonio. Por eso, si lo piensas bien, para mantener el poder adquisitivo en un plazo largo de tiempo, lo más arriesgado es no arriesgar, ya que te asegura una pérdida garantizada. Y te preguntarás, si esto está tan claro, ¿la gente por qué sigue perdiendo? Pues básicamente porque la pérdida es silenciosa. No la ves en cuenta, pero la notas cada año cuando ese mismo dinero te permite comprar menos cosas. Cuando haces el test de idoneidad en un banco y muestras miedo a la volatilidad, el resultado es automático. Te colocan la etiqueta de conservador. Y a partir de ahí el camino ya está marcado. Ya te has asegurado a perder patrimonio en el medio y largo plazo. El banco está encantado porque te ofrece productos con binomio rentabilidad-riesgo muy bajito. Productos simples, previsibles y fáciles de gestionar, que no generan sobresaltos, que no te dan problemas y sobre todo que te dan esa píldora pensando que has ganado un 1 o un 2% anual cuando la verdad es que has perdido porque la inflación ha sido mayor. Pero tú sigues pensando que has ganado algo. A ti te venden tranquilidad, la sensación de que tu dinero está protegido y que no vas a llevarte ningún susto. Te cuentan eso de que existe un fondo de garantía de depósitos en España que cubre hasta 100.000 euros, aunque realmente en ese fondo no haya suficiente capital para poder cubrir a todos los españoles. Al final es una verdad a medias, porque lo que no te explican es la letra pequeña. Tu dinero está seguro de no crecer. Te aseguras no avanzar, no cumplir objetivos a largo plazo. Perderás menos, sí, pero seguirás perdiendo. Mira, te pongo un ejemplo. Es como comprarte un coche limitado a 20 km por hora por seguridad. Es muy seguro, sí, pero si tienes que hacer un viaje largo, nunca llegarás a tu destino. Avanzarás tan lentamente que estarás perdiendo tiempo sin darte cuenta. Y con tu dinero pasa exactamente lo mismo. Vas con el freno de mano puesto esperando no perder dinero. Ni te imaginas la de personas con las que me he sentado que tenían un plan de pensiones conservador que ni siquiera conseguía un 1% anual de rendimiento. Sí, un 1% de rendimiento neto anualizado. Y eso es culpa de dos cosas. Una, falta de asesoramiento, y dos, falta de educación financiera. Ahora viene la parte clave, lo que casi nadie tiene en cuenta y que marca la diferencia entre creer que lo estás haciendo bien
y realmente estarlo haciendo. La inflación. La inflación no hace ruido, no avisa, no manda notificaciones, no te sigue en redes sociales, no te felicita por tu cumpleaños. Imagínatelo. Pero cada año te roba poder adquisitivo de manera aplastante y precisamente por eso es tan peligrosa. De hecho, a la inflación se le llama el impuesto fantasma, porque se va comiendo tu dinero sin que se vea reflejado en cuenta corriente. Voy a ponerte números reales para que lo veas más claro. Imagina que llevas siendo conservador desde la pandemia, más o menos unos 5 años. En su momento tenías ahorrados unos 30.000 euros y decidiste colocarlos en un instrumento conservador que te ha dado un 2% anualizado de forma constante durante esos 5 años. En total, un 10% acumulado. Sobre el papel parece que lo has hecho bien. Hoy miras la cuenta y ves unos 33.000 euros. Te invade una sensación de tranquilidad, de haber ganado dinero. De pensar, menudo chollo pillé, soy un crack. Pero ahora hagamos el cálculo correcto. Si cogemos los datos del INE y actualizamos esos 30.000 euros al coste de la vida actual, para no haber perdido poder adquisitivo, habrías necesitado aproximadamente un 22,8% de rentabilidad acumulada. Es decir, esos 30.000 euros tendrían que haberse convertido en unos 36.840 euros. Y aquí está la realidad que no quieres escuchar. No es que hayas ganado poco, es que has perdido dinero, porque ni siquiera has conseguido combatir la inflación más impuestos. Ser conservador, en este caso, no te ha protegido. Te ha hecho retroceder sin que te dieras cuenta, porque pensabas que habías ganado dinero cuando realmente lo que has hecho es perderlo. Y este es el gran problema. Y aquí la verdad incómoda que casi nadie te explica. Conservar patrimonio no es no perder dinero. Conservar patrimonio es conseguir un rendimiento neto superior a inflación más impuestos. Todo lo demás es una ilusión de seguridad, un autoengaño cómodo y peligroso para tu futuro financiero. Tú crees que estás evitando el riesgo, huyendo de la volatilidad, pero realmente lo que estás haciendo es cambiar un riesgo visible por otro mucho más peligroso e invisible, el riesgo de devaluar tu patrimonio. Te inquieta ver un menos 5% en un mes, pero estás aceptando sin cuestionar perder un 3% cada año por el efecto de la inflación. Eso no es prudencia, es falta de estrategia, falta de asesoramiento. Y es algo que desgraciadamente lo veo muy a menudo. Hay mucho miedo al corto plazo y una ceguera casi total al largo plazo. Se tiende a reaccionar al ruido de manera casi inmediata, pero se ignora el daño silencioso que se va acumulando con el paso del tiempo. Tu dinero descansa en el banco, sí, pero tu futuro financiero no, ni tu jubilación, y tu poder adquisitivo, mejor ni hablemos. ¿Y por qué pasa esto? Pues básicamente por miedo y desconocimiento. Son dos razones muy humanas. El perfil conservador suele ser el perfil que, por defecto, eliges cuando no tienes claro qué estás haciendo con tu dinero y por tanto no quieres jugártela. Y te entiendo perfectamente, créeme, porque yo en esa situación hubiera hecho exactamente lo mismo. Desgraciadamente en España nadie nos ha enseñado a invertir, a entender el riesgo o a tomar decisiones financieras con criterio y fundamento. Y ojo, aquí hago un inciso importante. Tener conocimiento no elimina el riesgo, porque a veces se piensa que por hacer un curso de inversión o leerte 15 o 20 libros ya entiendes el mercado y puedes utilizar el riesgo a tu favor. Ojalá fuera tan fácil. Habrían miles de millonarios. Lo que hace el conocimiento no es eliminar el riesgo, es darte sensación de control para gestionarlo. La volatilidad es normal, las caídas ocurren y forman parte del camino. Y si miras la historia con perspectiva, a largo plazo los mercados siempre se han recuperado y han seguido creciendo. Y no es cuestión de fe, es cuestión de entender el juego. Repito, a largo plazo los mercados siempre crecen. Grábatelo a fuego. De hecho, si dudas de por qué la economía seguirá creciendo, tengo un vídeo en el canal explicándolo. Es muy sencillo de entender, te invito a que le eches un ojo. Al final, invertir con miedo es dejar que la emoción tome decisiones por ti. En cambio, invertir con estrategia es dejar que el tiempo, los datos y la historia jueguen a tu favor. Y ahí es donde cambia completamente el resultado. Y ahora viene el punto que más cuesta de aceptar, pero que te permite avanzar en lugar de quedarte atrás. El coste de oportunidad. El dinero que dejas de ganar por elegir lo que aparentemente es seguro. Cuando tienes objetivos a largo plazo, el mayor riesgo no es la volatilidad. El mayor riesgo es ser conservador, porque el tiempo juega en tu contra si no lo aprovechas. Vas a recorrer miles de kilómetros con un coche limitado a 20 km por hora. Tardarás tanto en llegar a tu destino que cuando hayas llegado se te habrá perdido la ilusión de llegar. Vamos a un ejemplo sencillo. 10.000 euros invertidos durante 20 años. Si eliges la opción conservadora y obtienes más o menos un 2% anualizado, al final terminas con unos 14.800 euros. Has pasado 20 años invirtiendo para avanzar muy poco. En cambio, si utilizas una estrategia orientada al crecimiento y obtienes sobre un 8% anual, ese mismo capital supera los 46.000 euros.
La diferencia no es pequeña, son más de 30.000 euros de diferencia. Y no por asumir locuras, sino por dejar que el tiempo, el crecimiento económico y el interés compuesto hagan su trabajo. Ahora te preguntarás, Carlos, ¿un 8% anual dónde? Hay muchas opciones y estrategias para conseguirlo. El problema es que si te ciegas con la rentabilidad, nunca la llegarás a alcanzar, porque habrán años buenos y años malos, y tú estarás viendo el corto plazo. Si quieres conocer una de las estrategias que más utilizo con mis clientes, te dejo por aquí arriba un vídeo. Bueno, llegados a este punto, te lanzo una pregunta. ¿De verdad merece la pena esa tranquilidad aparente cuando el precio es renunciar a tanto potencial? Al final, siempre digo lo mismo. A largo plazo, el mayor riesgo es no arriesgar, porque el tiempo diluye el riesgo. El error clave está en no mirar el horizonte temporal de tus inversiones. La inversión aquí no va de etiquetas, va de tiempo. Si necesitas el dinero en 1 o 2 años, perfecto. Para eso tienes el colchón de imprevistos, donde sí o sí debes ser conservador, porque ahí la volatilidad es un riesgo real. Pero si hablamos de jubilación o de un ahorro a 10, 15 o 20 años, ser conservador es un error financiero enorme. Te lo explico con un ejemplo visual. Aquí tenemos dos clases de activos, renta fija y renta variable. A un año vista, la renta fija no ha ido mal, mientras que la variable tiene muchos picos de subidas y bajadas. De hecho, asusta, lo entiendo. Si nos fijamos a 3 años vista, la renta fija tiende a ser menos interesante que la variable, aunque esta sigue siendo una montaña rusa de subidas y bajadas. En cambio, a 5 años la cosa cambia bastante. La renta fija ya no es atractiva, pero la renta variable tiende a ser una línea alcista. Esas caídas y subidas ahora son menos notables, hay menos picos. Y si ya miramos a 10 años vista, lo más peligroso que hay es ser conservador y utilizar el instrumento de la renta fija. Básicamente porque el beneficio no supera inflación más impuestos. Y aquí la moraleja es sencilla, con tiempo a favor las caídas se diluyen, la renta variable trabaja para ti y la inflación deja de ser tu enemiga. Por eso, ser conservador a 20 años vista es como apuntarte a una maratón y empezar a correr con los cordones de las zapatillas atadas. Y para terminar, quiero lanzarte un mensaje claro. No se trata de arriesgar o no arriesgar, se trata de ser inteligente, de pararte 1 o 2 horas y entender tus objetivos para poder buscar la mejor herramienta financiera, definir cuándo vas a necesitar ese dinero y finalmente apoyarte de un profesional que te guíe durante el estresante camino de rentabilizar tu patrimonio. Digo estresante porque es una montaña rusa de emociones. Finalmente, el verdadero riesgo no está en el mercado, está en la inacción y en el precio silencioso que pagas por no hacer nada. Para que puedas empezar con buen pie, te regalo un Excel financiero que te permitirá saber dónde estás y hacia dónde puedes ir. Conocerás tu capacidad de ahorro real y cuál es el valor de tu patrimonio descontando todas las deudas. Te lo dejo en comentarios. Y recuerda, conservador no es el que no arriesga, es el que protege su futuro de verdad. Nos vemos en el próximo vídeo.